Pero a veces como cristianos mistificamos este tema de la honra y creemos que la honra a los padres es un acto espiritual muy complejo. Pensamos que la honra a los padres es simplemente orar por ellos de vez en cuando estábamos en iglesia, orar por ellos, o es hacer una reverencia ante ellos. Pero honrar a los padres es mucho más que un acto, es mucho más que un momento espiritual. Honrar a los padres, independientemente de la edad que tengas, lo tenemos que llevar a cabo todos los días de nuestra vida. Y hoy que estamos en cuarentena, pues convivimos más con ellos. Y yo quiero darte unas cuestiones prácticas de cómo podemos honrar a nuestros padres. Y como estamos ahora en cuarentena, pues creo que va a ser más fácil poder aplicarlas. Alguna persona dirá, bueno, yo ni conozco a mi papá. O sí conozco a mi papá, pero mi relación con él está súper dañada. También vamos a hablar de eso. Entonces el tema le he puesto, honras a tus padres, y quisiera agregar otra pregunta. ¿Cómo yo honro a mis padres? Vamos a ver 4 puntos prácticos de cómo honrar a nuestros papás. Número 1, tenemos que cubrir sus errores. Te invito a que me acompañes a Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 25. Esa es una historia muy interesante. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, diciendo: maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Pongamos en contexto lo que acabamos de leer. Noé plantó una viña y Noé se emborracha. Era tremendo Noé. Y Cam lo ve echado en el suelo, lo ve desnudo, ve su vergüenza, pero Cam, en vez de socorrer a su papá, lo mira con superioridad, juzga a su padre. Yo no sé por qué, tal vez Cam se sintió como que yo fui uno de los elegidos, habrá dicho, para no morir en el diluvio. Yo me siento pues como que ya tengo la autoridad para juzgar a mi papá. No sé por qué habrá hecho eso Cam. Y tal vez Cam lo vio por error. No creo que Cam lo haya hecho porque haya querido, sino que por error Cam pasaba en ese momento ahí y vio la desnudez de su padre. Y ver la desnudez de tu padre o de tu madre pues es algo muy deshonroso para ellos. Pero ahí no está el problema, porque fue algo fortuito, sino el problema está en la actitud que tomó Cam, porque en vez de ayudar a su papá, se marcha afuera y se lo cuenta a sus hermanos, que equivaldría a contárselo a todo el mundo, porque sabemos que fue después del diluvio y ya no había mucha más gente. Pero él se lo cuenta a sus hermanos no para pedir ayuda, sino para hacer burla de lo que le había acontecido a su padre. Pero sus hermanos, en lugar de hacer lo mismo que Cam, tomaron un manto y de espaldas entraron para cubrir a su papá, para no ver su desnudez, para no deshonrarlo. Y cuando Noé despierta de estar borracho, él se da cuenta de lo que hicieron sus hijos y él bendijo primero a los que hicieron lo correcto, pero después maldijo a Cam, y esa maldición duró de generación en generación, porque lo podemos ver en Génesis, en capítulos posteriores vemos cómo Canaán, el hijo de Cam, fueron exterminados y sometidos por Israel. Entonces, joven o persona que me está escuchando, si tú no cubres la desnudez de tu padre, no te irá bien en la vida. Si tú no cubres la desnudez de tu padre, no vas a prosperar.
Y obviamente no estoy siendo literal. ¿A qué me refiero con la desnudez? Cuando hablamos de desnudez de los padres, nos referimos a sus errores, a sus fracasos, a sus debilidades y sus equivocaciones. ¿Cuántos de los que son hijos se han dado cuenta que sus papás cometen errores y que no son perfectos? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que nuestros papás también fallan, y a veces mucho, como nosotros. Pero eso no nos da derecho a emitir un juicio y condenación hacia nuestros papás. El error de Noé, que no es que se haya tomado un poco de alcohol, sino que él se embriagó, él pecó, él cometió un error, pero ese error no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Así como para ti, los errores de tus padres no son una excusa para que tú hables mal de ellos, para que tú los deshonres o para que tú los juzgues. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí que creo que es necesario. Hay casas en donde se sufre violencia, casas en donde hay abuso de cualquier tipo, y evidentemente en esas casas, pues uno tiene que hablar con las autoridades de la iglesia y también con las autoridades civiles. Pero no me refiero a ese tipo de familia en donde hay abuso, porque pues eso ya es otro tema. Me refiero más que nada a una familia, vamos a llamarle normal o familia más común. Es lo que estoy hablando. Es importante aclarar este tema. Pero bueno, regresando, cuando no cubrimos los errores y vergüenzas de nuestros padres, los juzgamos. ¿Y cómo tú juzgas a tu padre? Bueno, primero, juzgamos a nuestro papá y no cubrimos sus errores cuando hablamos mal de ellos al estar con otras personas. Tal vez ahorita no podemos estar con otras personas, pero incluso en la familia nos sentamos únicamente a ver los errores de nuestros papás, sea de nuestro papá o nuestra mamá, y en lugar de orar por ellos, en lugar de bendecirlos, únicamente los estamos criticando y los estamos juzgando. Por supuesto, hay casos de consejería en la que una persona le cuenta a otra los problemas familiares, pero no es por chisme, sino porque necesita ayuda. Mas, sin embargo, hay otras personas que cuentan los defectos de sus papás simplemente para dejarlos mal. Ahora, una pregunta muy importante que podríamos hacernos en este momento es: ¿uno puede reconvenir a su papá? O sea, si tu papá comete un error, uno como hijo puede reconvenirlo. O sea, si por ejemplo tu papá hay una pelea y te grita y como que se pasa de lanza, tú puedes decirle a tu papá: oye papá, creo que cometiste un error. ¿Ustedes creen que se puede hacer? Escucha, no es deshonra reconvenir a los padres por si cometen algunos errores, pero sí es deshonra si lo haces con un espíritu incorrecto, si lo haces con una actitud incorrecta. O sea, tú no puedes venir con tu papá y regañarlo y gritarle para decirle todo lo malo que ha hecho. Porque aunque tú tengas razón, ahí ya lo estás deshonrando, porque estás con un espíritu, con una actitud incorrecta. Así que si queremos hablar con nuestros padres, tenemos que hacerlo con mansedumbre, con humildad. Y a los papás yo les digo: no pasa nada si se equivocan. Es de sabios pedir perdón. A veces los papás tienen que pedir perdón también a los hijos. Y si tu papá le pides perdón a tus hijos, tú estás dando una lección de que todos nos equivocamos. Y cuando tú instruyes a tu hijo, ya no solo te vuelves un padre, una madre biológica, porque eso cualquiera lo puede hacer, sino que aparte te conviertes en un padre espiritual, que es aún más importante. Honrar, jóvenes, no es obedecer a ciegas, porque tú tienes que ser siempre obediente, a menos que lo que te pida tu padre se oponga a los principios bíblicos. Honrar no significa estar de acuerdo en todo lo que tu papá te diga. Honrar no significa tapar y cubrir el pecado. Pero honrar sí significa respetarlos a pesar de sus errores. Otra manera en que
juzgamos a nuestros papás es cuando le echamos la culpa de todo lo malo que nos pasa a ellos. Todos nuestros fracasos a veces se los atribuimos a nuestros papás porque tal vez no tuvieron la economía para un estudio, para estudiar. Pero como ya comenté en una reflexión que di hace poco con los jóvenes, tenemos que hacernos cargo nosotros de las decisiones que tomamos y no podemos echarle la culpa a los demás, incluidos los padres, de las cosas malas que nos suceden. Entonces ya vimos el punto número 1, que tenemos que cubrir los errores de nuestros padres. Número 2, tenemos que ayudar a nuestros padres, y este es uno de mis puntos favoritos. Vamos a Marcos capítulo 7, versículos 10 al 12. Jesús hablaba con los fariseos y dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, más bien, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre. Vamos a contextualizar un poco lo que acabamos de leer. La palabra corbán viene del hebreo que significa dedicado a Dios. Y esto hace referencia a una ofrenda especial que los judíos daban al templo, daban al servicio de Dios, que esa ofrenda podía ser bienes materiales o bien podía ser dinero. Entonces, hagamos un ejemplo. Un judío decide donar, por decirlo así, o consagrar esta mesa que es su bien, que es algo de sus recursos, al templo. Entonces, consagraban esta mesa para el servicio de Dios, para el templo, pero algo muy particular de esta ofrenda es que los bienes que uno prometía a Dios seguían bajo el control de los propios judíos, o sea, de sus dueños. Y peor aún, ellos podían revertir el juramento, decir, ya no le quiero dar la ofrenda a Dios, esta mesa que yo le iba a dar a Dios, ya no tengo ganas de ofrendarlo, y revertían el juramento y simplemente se quedaban con la mesa. Entonces, los judíos, sus bienes los consagraban a Dios, pero ni siquiera los llevaban al templo, y peor aún, a veces revertían el juramento y se quedaban con sus bienes. Entonces, cuando un papá iba con un judío, le decía, oye, mira, tengo una deuda, o mira, no tengo trabajo, o imagínate una madre viuda que vaya con su hijo y le pedía ayuda económica, él decía, me gustaría y me encantaría darte todo lo que tengo, pero es corbán. O sea, todo lo que tengo ya lo sacrifiqué, ya se lo he dado a Dios para el templo. Y ellos se excusaban para no ayudar a sus padres. Y aparte que no ayudaban a sus papás, ellos quedaban bien espiritualmente porque según iban a dar la ofrenda a Dios. Por lo tanto, el sistema hipócrita, que no lo digo yo, lo dice Jesús, promovido por los fariseos y escribas, permitía a la gente mantener una apariencia exterior de dedicación a Dios, pero al mismo tiempo le daban la espalda a sus papás. Así de hipócritas eran estos fariseos, imagínense. Tú no puedes honrar a tu Padre Celestial si primero no honras a tus padres terrenales. No puedes decir que tienes una buena relación con Dios si la relación con tus padres aquí está rota, y principalmente por tu causa. ¿Cuántas veces en nuestra casa nuestro papá nos pide ayuda para hacer X cosa? Muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos como los fariseos, le damos la espalda y no queremos hacer nada a veces en la casa. Porque quien tú realmente eres no se ve cuando veníamos aquí en iglesia, no se ve incluso cuando ibas a otros lados. Lo que tú eres realmente se nota en tu casa. Lo que hay en tu corazón lo notan los que están en tu casa, y tus padres están en tu casa. Y ahí se descubre quién realmente tú eres. Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo quiero que Dios me use,
tengo muchos sueños y qué padre, y está muy, muy bien tener sueños siempre y cuando sean bajo la voluntad de Dios. Pero si no puedes hacer cosas pequeñas en tu casa, ¿cómo pretendes que Dios te use para cosas grandes, para su reino? No concuerda, es imposible. Y vamos a lo práctico. ¿A qué me refiero con ayudar a nuestros papás? Limpiar tu cuarto, recoger tu ropa, trapear, barrer. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en limpio los muebles, trapeo, barro. En ese sentido, no me va tan mal de calificación con mis papás. Trato de ayudar en lo que puedo a mi mamá. Pero si tú eres uno de esos hijos que tu padre tiene que estar tras de ti, oye, recoge tu cuarto, oye, haz esto, haz lo otro, y te lo dicen 10 veces y no lo haces, estás deshonrando a tu papá. Ayudar en tu casa es que cuando tú comas, cuando menos levantes tu plato, vayas al fregadero y te fregas y lavas cuando menos tu traste. Y si tu mamá te dice, bueno, hay que lavar el de todos, pero a veces nos quejamos, no, pues a mí no me toca, yo lo hice en la mañana, o ¿por qué no lo haces tú? De esa manera estamos deshonrando a los padres. Y cuando como jóvenes no entendemos la importancia que tiene para Dios el honrar a los papás, porque a Él lo glorifica y a nosotros nos conviene. Cuando no entendemos eso, nos vale y simplemente desobedecemos. Y repito, no tenemos que mistificar el tema de la honra como algo espiritual, complejo. No. La honra a los papás son estos pequeños detalles, son estas acciones que tenemos que hacer en nuestras casas. Y esto le da honra a Dios y honra a nuestros padres. Y como jóvenes, los que vivimos en la casa de nuestros papás aún, tenemos que ayudar con los asuntos básicos, mínimos de la casa. Tú puedes decir, yo confieso que el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Mira, tú lo puedes decir 1000 veces, pero si a lo que tú dices no le pones un fundamento, esto no es magia y va a ocurrir nada más porque sí, sino lo que tú declaras de la palabra tiene que tener un fundamento. Tienes que honrar a tus papás, porque aunque repitas la Biblia, realmente no va a pasar nada. Honrar es ayudar, es hacer más de lo que te piden. Hay papás que hasta le tienen miedo al hijo para pedirle un favor. O sea, hazme el favor. Hay papás que prefieren no decirle nada porque saben que tiene un carácter, pero así feo. Y va mal contestar, va a decir que no tiene tiempo. Y para eso prefieren evitar esos problemas. Y de esta manera hay muchos hijos que manipulan a sus papás. Así que si tú eres hijo que vive en casa de tus papás, pregúntate, oye, ¿realmente mis papás, soy digno de confianza de mis papás? ¿Mis papás pueden venir y pedirme ayuda? Hay otros hijos que vienen y dicen, oye mamá, ¿qué hay de comer? ¿No? Y la mamá está lavando, está haciendo 1000 cosas, o llegando del trabajo, no sé, pero las mamás siempre están ocupadas, no sé por qué, pero siempre son personas muy trabajadoras. Y además de eso, tú vienes y le pides, oye mamá, ¿qué hay de comer? O sea, le pones otra carga más. Entonces tú tienes que cambiar esa actitud y decir, oye, ¿hace falta algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿O cuántos de los que me están escuchando le hacen bullying a sus papás por cuestiones de tecnología? Oye hijo, ¿cómo mando un WhatsApp? ¿O cómo pongo esto en la pantalla? ¿O cómo busco una dirección? Y a veces no tenemos paciencia para con nuestros papás y en lugar de enseñar, ¿qué hacemos? Rápido lo buscamos, ahí está aquí, como que ya deja de molestarme. Escúchame bien, cuando sientes que tu papá, con el perdón de la palabra, es un incompetente para no manejar la computadora o cualquier aparato y no tienes la paciencia para enseñarle, tú lo estás deshonrando. Si tú deshonras a tus papás, tus días se acortan. El propio Jesús una vez se perdió 3 días y estuvo en el templo, estuvo escuchando y preguntando a los maestros de la ley religiosa. Y después sus papás llegaron a buscarle y lo regresaron a Nazaret.
Yo me imagino a Jesús que él prefería 1000 veces a quedarse en el templo antes que ir con sus papás. Porque incluso le pudo haber dicho a Dios: Señor, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir con mi llamado y prefiero obviamente quedarme en el templo para escuchar todo lo que tienen que decir estos maestros. Pero hasta Jesús, siendo hombre, pero también Dios al mismo tiempo, se sujetó a sus papás, porque en Lucas, no tienen que buscarlo, pero en Lucas 2, capítulo 2, dice que luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. O sea que si el propio Jesús tuvo que someterse a sus papás, ¿quiénes somos nosotros para no obedecerles? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros papás? Ahora, si tú ya no vives con tus padres, la honra no se acaba ahí. Uno cuando se casa o sale del hogar, no deja de ser hijo. Uno tiene que continuar la honra. Y la honra, cuando uno ya no está en casa, tenemos la responsabilidad de amar y respetar a los papás, e incluso de ayudarles a suplir sus necesidades si llegan a no poder valerse por sí mismos. Entonces, el punto 2 fue ayudar a nuestros papás. Tenemos que ayudarlos, tenemos que obedecerles y tenemos que hacer más. Ya vamos terminando, faltan 2 puntos. Número 3, tenemos que escuchar a nuestros papás. Yo no sé qué pasa con los jóvenes a veces. No sé si piensan que sus papás ya están muy viejos o muy rucos, como dicen algunos, pero no escuchen el consejo de su padre. Y hay muchos hijos que creen que son más sabios que sus papás. De tal manera que cuando su papá habla o su mamá y les dan un consejo o una corrección, simplemente dicen: ya le patina el coco, o otras cosas, ¿no? O sea, que ya no está bien según. Pero escucha, no por manejar bien un teléfono, una computadora o cualquier otro aparato quiere decir que eres más sabio que tu papá. Incluso eso te puede entorpecer más. Y no estoy diciendo que no sepas más en cuestión de conocimiento sobre algunos temas, porque es una realidad que nosotros tenemos acceso a mucha mayor información, manejamos más información que lo que manejaban nuestros padres a nuestra propia edad. De tal manera que antes de que salgan las noticias en el noticiero de la televisión, nosotros ya la tenemos aquí. Y manejamos un mundo de información, pero a la vez eso nos hace más arrogantes como jóvenes. Porque no estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de sabiduría. Y sabiduría no es tener ese conocimiento, sabiduría es saber qué hacer con toda esa información, con todo ese conocimiento que podamos tener. Y los jóvenes de hoy son todo, son inteligentes, saben muchas cosas, pero la mayoría no son sabios. Simplemente pregúntale a un joven cómo está su vida espiritual y no es sabio ni para controlar su propia vida. No es sabio ni para administrar su tiempo en las redes sociales, y por eso lo pierden mucho. Entonces tú puedes tener mucho conocimiento, pero eso no significa que tú seas sabio. Sabiduría es la habilidad que se desarrolla con experiencia para definir un buen juicio. Incluso si tu papá es cristiano, es mucho más sabio, yo creo. Hay gente, por ejemplo, que sus papás no estudiaron ni una carrera. Hay personas que tienen padres que no terminaron ni la primaria. Pero no por eso tú eres mejor que ellos, no por eso eres más sabio que tus papás. Así que tenemos mucho que aprender de ellos. Proverbios 13:1 en la NTV dice: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, mas el burlón se niega a escuchar la corrección. Hoy, como dice, el hijo sabio. ¿Cómo sé que los jóvenes no son sabios? Porque no escuchan a sus papás. Si tú eres sabio, los vas a escuchar. Proverbios capítulo 1, versículo 8,
Dice, hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña, tu mamá. Hace unos días, no me acuerdo si fue esta semana o la anterior, pero hace poco, mi madre me dio un consejo respecto a este tema que estoy elaborando. Y era un consejo que yo pude haber dicho, ya lo sé, ¿para qué me lo dices? Tal vez no decirlo verbalmente, pero a veces lo pensamos, ¿no? Pero al darme ahí ese consejo sobre qué hacer antes de preparar un tema, ella hablaba de mi relación con Dios. Cuando ella me dio ese consejo, yo le tomé mucha más importancia que antes le había dado. Y entendí que incluso Dios puede hablarte a través de tus papás. O sea que cuando tú te rebelas contra tus padres sobre un consejo o una instrucción que te dan, no solo lo haces contra ellos, puede que lo estés haciendo con Dios, porque a veces Dios habla a través de tus papás. Y jóvenes, no siempre vamos a tener 20 años. Yo tengo 24, todavía estoy medio joven. Un poco más ya no, pero más o menos. Pero jóvenes, no siempre vamos a tener 20 años, 25, ni 15. Algún día, si es la voluntad de Dios, tú te vas a casar y tú vas a tener hijos. Y tus hijos van a saber el doble o el triple de lo que tú sabes de tecnología. Porque hoy en día un niño, pues desde, 2 años, 3 años, ya sabe utilizar un móvil. Pero que tus hijos sepan más que tú, no significa que ellos sean más sabios que tú. Tenemos que honrar a nuestros papás. Yo entiendo que hay muchas veces que nuestros papás nos dicen cosas, a veces que para nosotros puede no tener sentido. Decimos, nada que ver lo que está diciendo, ¿no? Y repito, nuestros papás se equivocan. Puede que realmente lo que te diga no sea cierto, no tenga nada que ver. Pero no por eso les malcontestes, no por eso les insultes. Simplemente analiza lo que tus papás te piden o lo que tus papás, el consejo que te dan. Porque de algo estoy seguro es que tus papás realmente quieren lo mejor para ti. Así que tenemos que honrar a nuestros papás y escuchar todo lo que tengan que decirnos, no los callemos. En Proverbios 20:20, no lo tienes que buscar, pero en Proverbios 20:20 dice que el que maldiga a su papá, su lámpara se apagará en la más densa oscuridad. Y maldecir, no me malentiendas, no mistifiquemos, repito. No es insultar, no es levantar la voz. Maldecir es avergonzar también a tus papás. ¿Y sabes qué significa la lámpara? Significa tu vida. Si tú avergüenzas, si tú deshonras a tus papás, tu lámpara se va a apagar. Número 4, último punto. Ser agradecidos con nuestros papás. Es el último punto. Y este punto está muy interesante. Yo hice una investigación sobre cuánto gasta un papá en un hijo. Y este estudio dice que tener uno o varios hijos es la inversión más elevada e importante para millones de mexicanos. Una familia desembolsa, escucha, entre 2.7, o sea, hasta yo me quedé así como, ¿qué? 2.7 y 8 millones de pesos en concebir, en tener, en alimentar, en vestir y educar a cada hijo, al menos hasta los 18 años. O sea, imagínate, si una persona tiene 3 hijos o más, o sea, ya está muchísimo dinero. Yo por eso solo voy a tener un hijo. No es cierto, voy a tener varios. No es cierto, uno no. Entonces, estamos hablando ahora de cuestiones materiales. Pero ¿tú sabes cuántas horas de sueño han perdido tus papás por ti? ¿Cuánto han sacrificado por ti? Incluso hay papás que tuvieron que truncar su carrera con tal de atenderte. Y a pesar de lo económico, de todo
lo que nuestros papás invierten de tiempo en nosotros, a pesar de todo lo que nos dan, respetamos más y honramos más a otras personas que incluso acabamos de conocer que a nuestro propio padre. O sea, una persona que nunca te ha dado nada, o sea, la acabas de conocer. Hay jóvenes, yo lo conozco, hay jóvenes que honran y respetan más a esa persona que a sus papás. A veces el papá o la mamá, quien sea, llegan del trabajo o de otro lugar, y en lugar de preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En lugar de eso, demandamos lo que hace falta en la casa. No que hace falta leche, huevo, hace falta el cereal. Y siempre le pedimos a nuestro papá, oye, hace falta esto, antes de preguntarle cómo están. Y muchas veces como hijos, no vemos lo que nuestros papás nos dan, solo pedimos qué ropa, qué tenis, que no está mal, pero a veces solo pedimos cosas y no sabes lo que tus papás están haciendo por ti. Sea mucho o poco, tú tienes que estar agradecido con tus papás. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 y le trajeron los panes y los peces, Él dio gracias a su Padre cuando todavía eran pocos peces y pocos panes. No había pasado la multiplicación. O sea, era poco. Era imposible alimentar a todos los 5,000 con esa poca comida que había. Pero a pesar de ello, Jesús agradeció. La Biblia dice que Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. O sea, aunque sea poco lo que tu papá pueda darte, tienes que vivir agradecido. Pero eso no es todo. O sea, hay hijos que son malagradecidos y con su perdón, hay hijos peores. Hay hijos que además de no agradecer a sus papás, se avergüenzan de sus papás. Imagínense, no les gustan que vayan por ellos a la escuela, no se toman fotos con sus papás, no los abrazan, no los besan y no les dicen ni siquiera te quiero. O sea, de verdad a ti rechazas a tus papás. ¿Por qué? Tu mamá te llevó en las entrañas y un parto, amigo, no es cualquier cosa. De hecho, como hombres tal vez ni siquiera lo soportaríamos por el dolor. Un parto, una cesárea, para que 15 años después tú, hijo, te avergüences de tus papás. O sea, es algo que no se puede comprender. Yo sé que hay padres que son amargados, hay papás viciosos, hay papás que tienen miles de defectos. Tal vez tú ni siquiera conoces a tu papá, no conoces o a tu mamá, o tu familia pues no está bien construida. Pero escucha, a los padres no se les honra porque se lo merecen. La Biblia no dice honra a tus papás si él ha sido bueno contigo, honra a tus papás si han hecho una buena labor en tu crecimiento. No tenemos que honrar a nuestros papás por lo bueno que son, sino por la posición de autoridad que Dios Padre les ha dado a nuestros papás. Es así como cuando un político, por ejemplo el presidente, seguramente hay muchas personas que no les cae bien el presidente o el gobernador, pero la Biblia incluso te manda a honrarlos, no por si sean buenos o malos, no por cómo se llamen, simplemente por la autoridad que Dios ha puesto en ellos. Y yo sé que hay personas que pueden estar heridas, pueden estar lastimadas, porque seguramente no tuvieron al mejor papá. Pero eso no son motivos para deshonrar, sino argumentos para buscar en Dios tu sanidad. Lo voy a repetir. Aun si tú estás lastimado por tu papá, eso no son motivos para deshonrar
deshonrarlos, sino argumentos para buscar en Dios tu sanidad. Y muchos dicen, la verdad es que no puedo. O sea, mi papá hizo tantas cosas malas por mí que es imposible, para mí es imposible honrarlo y respetar a ese señor o a esa señora. Y tienes razón, tú no vas a poder. Si lo intentas en tus fuerzas, es imposible que tú puedas nuevamente honrar a tus papás. Pero por eso Dios te dice, bástate en mi gracia. Un corazón endurecido por la carencia de amor o por el maltrato incluso, solo el perfecto amor de Dios lo puede restaurar. Solo el perfecto amor de Dios puede sanar esas heridas y liberarte. Aquí muy continuamente el pastor, mi papá, quien lo honro, me debe estar viendo, y mi mamá también. Los quiero mucho, los amo. El perdón, siempre se dice aquí, el perdón nunca lo vas a sentir, nunca te van a hacer perdonar, sea tus papás o cualquier otra persona. El perdón simplemente depende de ti, depende de la decisión que tú puedas tomar. Incluso puede ser que tengas una relación rota con tus papás y que tú les pidas perdón, y tú les vas a pedir perdón, y puede ser que tu papá o tu mamá ni siquiera cambien, incluso que empeoren. Pero si tú haces eso, si tú perdonas, si tú sanas, aunque tus papás no cambien, lo que sí va a sanar van a ser los ojos con los que tú vas a mirar a tus papás. Y eso trae honra a Dios y trae honra también a los papás. Y tenemos que honrarlos hoy y siempre. Los que tenemos la bendición de tener a nuestros papás, algún día no van a estar aquí. Es algo, el ciclo de la vida. Tenemos que morir. Aunque muchas veces no nos gusta hablar de ese tema, la verdad es que tu papá y tu mamá algún día no estarán. Y de nada va a servir esas lágrimas de remordimiento, porque no fuiste el hijo que debiste ser. De nada va a servir porque ya no te van a escuchar. Así que los besos, los abrazos, las felicitaciones son hoy, antes de que partan de este mundo. Y repito, tú no honras a tus papás porque ellos se lo merezcan, porque tal vez son los peores y ni se merecen que tú los hables, pero tú los honras porque eso glorifica a Dios, porque eso hace que tu vida prospere y tu vida sea mucho más larga. Jesús, cuando estuvo en la cruz, aún en el peor dolor, en el dolor más espantoso, cuando la ira de Dios estaba sobre él, él tuvo amor y compasión por su mamá. O sea, imagínate, él estaba en la cruz y a pesar de todo lo que él estaba sufriendo, él miró y se acordó de María. Le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. El apóstol Juan. Y lo mismo le dijo a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Se cree que en ese momento el papá de Jesús, José, ya había muerto. O sea, María era viuda y los hermanos de Jesús eran inconversos. O sea que si Jesús antes de morir no se hacía cargo de su mamá, se iba a quedar a la deriva. Quién sabe qué iba a pasar con ella. Pero aún en el dolor y sufrimiento, Jesús miró a su mamá, tuvo compasión y se encargó de ella. Y la Biblia dice que desde aquel momento Juan recibió a María en su casa. Y como siempre me gusta terminar, cuando tengo la oportunidad de compartir, esto de nada va a servir si lo dejamos como palabras, como conocimiento, como aprendizaje. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y si tú tienes a tu mamá a tu lado, yo te invito a que tú puedas abrazarla. O tal vez no está físicamente contigo, pero tú puedes orar por ella. Y al terminar esta transmisión, tú puedes echarle una llamada y decirle: oye mamá,
¿cómo estás? Oye, papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solo quería decirte que te amo. Solo quería decirte que te quiero. Y pase lo que pase, voy a estar contigo. Porque el día de mañana, que ya no estén aquí, va a ser imposible. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy decidimos como hijos perdonar a nuestro papá, a nuestra mamá. Sé que no han sido perfectos y tal vez no han sido ni siquiera unos buenos padres. Pero ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a verlos con ojos de amor, a orar por ellos. Yo no quiero tener un corazón como el de Cam, que al ver la desnudez de su papá, en lugar de ayudarlo, simplemente se dedicó a burlarse de él y a exponer su vergüenza. Pero yo no quiero hacer eso, Señor. Yo quiero honrar a mis papás. De aquí en adelante, ayúdame a verlos con buenos ojos. Que no pase el tiempo y que algún día sea demasiado tarde para decirles lo mucho que lo amamos. Enséñame a hablar bien de mis padres. Enséñame a tenerlos en una posición de dignidad. Que yo no honre, que no respete más a otras personas que a mis propios papás. Ayúdame, Señor. A veces es difícil sujetarse a ellos, pero ayúdame, Señor, porque en mis fuerzas no voy a poder, pero con tu gracia todo lo puedo. Gracias, Dios, te damos que esta palabra haya llegado al corazón de todos los hijos y de todos los padres, que haya una buena relación entre ambos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.